Qué bueno es servir a Cristo. Amén. Yo voy a pedir que abra su Biblia a Primera de Juan, capítulo 15, hermanos. ¿Verdad? Una escritura muy hermosa. Vamos a dar lectura al verso 7. Amén, aleluya, gloria a Dios. Versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Yo quisiera ponerle por título, ¿verdad? Esfuérzate por permanecer en Cristo. Amén. Permanece en Cristo. Amén. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Estamos delante de su divina presencia. Le alabamos, le adoramos, le exaltamos. Te damos honra y gloria, Señor Jesús. Te doy gracias por permitirme estar aquí en tu casa de oración con mis hermanos, Señor, adorando y exaltando tu nombre, Señor. Estamos por escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, que tú seas el que hable al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, a través de este vaso. Señor, que tú unjas mis labios. Unge, Señor, esta palabra, Dios mío, Señor, y que caiga en buenas tierras, en buenos corazones y pueda dar fruto, Padre, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y a ti damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Hermanos, puede ocupar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Permaneciendo en Cristo. Amén. Dice la Escritura, si permanecen en mí. Estas son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a aquella multitud que lo seguía, cuando Él anduvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Predicando y enseñando su palabra, ¿verdad? De repente, cuando ve a la multitud, se dirige a ellos y les dice, ¿verdad? Algo que es, hermanos, muy esencial importante para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Les dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ven, qué hermosa promesa. ¿Quién no quisiera que todo lo que le pedimos al Señor, verdad, se nos concediese? ¿Verdad? Como nuestro Padre que es, creo que tenemos la confianza y deberíamos de tener la confianza de venir ante Él, pedirle, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que será hecho. Pero hay un principio muy importante, hermanos, que nos dice la palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿verdad? Entonces, porque a veces podemos nosotros desear, anhelar cosas, hermanos, de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios, ¿verdad?, bendiga nuestra vida sobreabundantemente, pero a veces no estamos cumpliendo con el principio que Cristo dijo en su palabra. Queremos vivir, ¿verdad?, de una manera desordenada, vivir a nuestra manera, y no se puede, hermanos, obtener lo que queremos si estamos viviendo una vida desordenada en desobediencia. Yo creo, hermanos, que la vida cristiana, nuestra vida en Cristo, debe de ser una vida rendida completamente a Cristo. Aleluya. Y la voluntad de Dios, hermanos, también es que usted y yo seamos como los árboles buenos que llevan fruto y que llevan buen fruto. Dios no nos ha escogido, no nos ha salvado, nos ha apartado nada más nomás por nomás. Nos escogió, nos salvó con un propósito. Y todos debemos de ser, hermanos, como árboles plantados en la casa de Jehová, que florecemos. Aleluya. Usted es un árbol aquí en la casa de Dios. Este es el plantío de Jehová y el privilegio más grande es de pertenecer
al plantío de Jehová, usted como árbol, pero también dice la palabra del Señor que cuando permanecemos en Cristo, la palabra del Señor dice que vamos a llevar fruto. Amén. Jesús en el contexto de esta palabra, él se catalogó como una vid verdadera, ¿verdad? Como una vid y la verdadera. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Permanezcan en mí, dice, y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo o separado. El pámpano es la rama, ¿verdad? Sí, debe de estar conectado a la vida, que es Cristo Jesús. En este caso nosotros tenemos que estar conectados. Permanecer, hermanos, quiere decir estar conectados a la vida, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos podemos conectar con Cristo, hermanos? Es simple, a través de la oración, a través de la palabra, ¿verdad? Hoy en día hay muchos medios, hermano, con los cuales nos conectamos, ¿verdad? Al mundo natural, a la tecnología, tantas cosas que están robando lo primordial en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida espiritual. Aleluya, nos están desviando, nos están desenfocando, nos estamos conectando, ¿verdad? Pero a otras cosas que nos hacen, ¿verdad? Hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces es muy importante que nosotros nos enfoquemos, hermano, y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que estemos conectados a la fuente, que estemos conectados a la vida verdadera. Aleluya, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente, usted y yo. Es muy fácil, hermano, en estos tiempos, desconectarse, no permanecer en Cristo. Aleluya, usted puede estar aquí en este lugar, pero desconectado de Dios, del Señor, ¿verdad? El venir al servicio es bueno y estar aquí es beneficioso, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que siempre está conectado. El estar conectado y permanecer en Cristo debe de ser algo constantemente, no tan solo el domingo. El día de mañana, lunes, usted debe de estar conectado con Cristo desde que amanece hasta el anochecer. Cada día de su vida, usted debe de estar rendido completamente a los pies de Cristo, hermano. Hacer un esfuerzo. Yo sé que es una lucha, aleluya, pero Dios, dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. Aleluya, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra. Es importante, hermano, para usted, para mí, para poder nosotros hacer la voluntad de Dios y para poder llegar un día a la presencia del Señor, usted necesita estar conectado. La palabra permanecer, hermanos, aparece 39 veces en el Evangelio de San Juan. La palabra permanecer significa mantenerse firmes en un mismo lugar, en un estado que no cambia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si lo ponemos en permanecer en Cristo, quiere decir, hermanos, que usted no va a ser movido por nada y por nadie. Va a haber lucha, va a haber prueba, van a venir los vientos, van a soplar contra usted, contra su vida, los ríos van a pegar, pero usted va a permanecer firme. Por eso es muy importante, hermano, que usted funde su vida sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo Jesús, hermano, porque vivimos, hermano, en un mundo, bendito sea el nombre del Señor. El enemigo de nuestras almas quiere que usted se desenfoque, quiere movernos, quiere, hermanos, sacarnos del enfoque, pero usted y yo debemos de fortalecernos en el poder del Señor para poder estar firmes y permanecer. Venga lo que venga a nuestra vida, hermanos, que usted ame al Señor con todo su corazón en el nombre de Jesús. También se refiere al hecho de habitar en la casa de alguien. Estar con alguien también significa mantener una comunión, dice, ininterrumpida con alguien. En este caso con Cristo. Cristo quiere tener una comunión con usted.
Aleluya. Gloria a Dios. Bíblicamente, hermano, permanecer es una unión vital y debe de ser inquebrantable con Cristo Jesús. Inquebrantable. Una relación. Permanecer unidos con Cristo, hermanos. Cuando usted permanece unido con Cristo, hermano, va a haber un cambio en su vida. Paz de Cristo. Algo va a suceder en su vida. Su vida ya no va a ser lo mismo. Usted va a empezar a heredar el carácter de Cristo. Porque usted está pasando tiempo con Cristo. Aleluya, al principio de la predicación del Evangelio, cuando aquellos hombres, a Pedro y a Juan, los querían parar de predicar la palabra, hermanos, no podían parar, aleluya. Y algo que decían aquellos hombres que se oponían a su predicación, decían: a estos hombres se les mira que han estado con Jesús, pasaban tiempo con Jesús. Eso los llenaba del poder, los fortalecía para seguir predicando la palabra del Señor. ¿Cuánto se necesita en este tiempo, hermanos, de fortalecernos en el Señor, permanecer en el Señor, tener comunión, amistad con el Señor, para que nada ni nadie, hermano, nos pueda mover y seguir predicando la palabra del Señor, serle fiel al Señor con todo nuestro corazón, no claudicar, hermano, en ningún momento, estar decididos aún a dar la vida por la obra del Señor, por Cristo, Señor, teniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en el cielo. Aleluya. Aleluya. Jesucristo, hermanos, Él es la figura central del cristianismo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y si Él es Dios, Él hizo todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra y todos los que en ella habitamos. El Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si tenemos vida es porque Él nos hizo. Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Él es la fuente de salvación para todo ser humano. Y Él, Dios manifestado en carne, Él personalmente nos hace una invitación, hermanos. ¿Verdad? Así como lo hacía en aquellos tiempos a la gran multitud, nos lo hace a usted y a mí en este tiempo. Vengan y permanezcan en mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, no cualquier persona, no cualquier hombre, sino Dios manifestado en carne. Yo creo que no hay más bendición, hermano, más grande que aceptar esta invitación, venir y permanecer con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este Dios manifestado en carne, que anduvo aproximadamente, dice, por 3 años predicando en persona, hacía la invitación a sus discípulos: vengan a mí, permanezcan a mí, quédanse conmigo. Y esa invitación, hermano, es para usted y para mí también en este tiempo. Aleluya. Él no está físicamente, aleluya, pero ahora lo hacemos por medio de la fe y creyendo a su palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos hombres, hermano, cuando escuchaban la voz de Dios, cuando escuchaban la voz de Jesucristo, muchos de ellos no se la pensaron 2 veces, como ahora a veces no la pensamos, si seguir a Jesús o permanecer en Jesús, como que no la pensamos. Sí, Dios te manda, hermano, y a veces tenemos que cortar con cosas que a veces amamos, que deseamos, pero vale la pena nosotros deshacernos de esas cosas, cortar de esas cosas y venir a Cristo y permanecer en Él.
Hubo hombres que tiraron sus redes, dejaron todo lo que estaban haciendo, posiciones, por seguir a Cristo, por permanecer en Cristo. ¿Cuántos, hermano, o cuánto está usted dispuesto a dejar por seguir a Cristo y tener una comunión y permanecer con Él y recibir las bendiciones que Dios tiene? Hermano, no nos dejemos engañar por el diablo y por el mundo. Aleluya, Dios tiene más que darle a usted, aleluya, que nosotros que pedirle, pero usted necesita venir a Cristo, necesita tener una conexión, una comunión con Él, aleluya, abrazar a Cristo, abrazar su palabra, y usted va a mirar la mano de Dios obrando en usted, en su familia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El permanecer en Cristo, hermanos, es una conexión, ¿verdad? Que es vital y es indispensable. Es indispensable. El que no tiene a Cristo está muerto. Amén. Está muerto. Aleluya. Puede tener otras cosas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha nacido de nuevo, si no ha aceptado a Cristo, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, hermano, está muerto. Porque sin Cristo, que es la vida abundante, hermanos, el hombre no puede vivir hablando espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús, hermano, Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú estás conectado a esa fuente, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Tú sentirás tu presencia, el Espíritu Santo en ti. Pero necesitas, hermano, venir a Jesús, conectarte, permanecer en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas, ¿verdad? Una rama despegada del árbol, hermanos, se llega a secar y muere. Y es desechada aún. Jesucristo dijo, y se hace un lado y se quema. Aleluya. Y no es la voluntad de Dios. Jesucristo es el origen de toda la existencia. Es el origen de la salvación. Y Él es el origen de la vida eterna. Aleluya. Él es el que provee solamente nuestro sustento espiritual. A veces nos descuidamos, hermano, hablando espiritualmente. Sí, porque se lucha, se batalla, se tiene que sacrificar uno, se tiene que esforzar uno. Hermano, pero usted tiene que recordar que el Señor nos ha dado y nos ha dejado, ¿verdad? Todo lo necesario, hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, sobrepasar cualquier cosa. Jesús, hermano, Él es el sustento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? San Juan capítulo 6, verso 35. En Jesucristo lo tenemos todo. En Jesucristo, hermanos, encontramos lo que nuestra alma necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Verdad? Muchos de nosotros buscamos en otro tiempo donde saciar ese vacío que había en nuestra alma. Pero mientras más buscábamos en lugares, hermanos, que no eran los correctos, el vacío se hacía más grande en nuestro corazón. No podía nada suplir esa necesidad en nuestro corazón. Solamente en Jesús lo podemos encontrar. Él es la vid verdadera. Él es la fuente de vida, hermano, por la cual nosotros podemos tener vida. Y más que eso, hermanos,
producir fruto. Gloria a Dios. Producir fruto. Usted y yo tenemos que producir fruto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como discípulos de Cristo, hermanos, somos la iglesia del Señor, somos el pueblo del Señor. Usted necesita, hermanos, sentirse esto. Esto es una realidad. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos se han entregado al Señor? Usted necesita ser alguien que debe de estar produciendo fruto. Amén. Aleluya. Usted tiene que estar orando, tiene que estar, hermanos, escudriñando la Escritura, involucrarse, hermanos, en las actividades de la iglesia, involucrarse en evangelismo, predicar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El permanecer en Cristo, hermanos, es hacer una morada con Él. Es hacer una morada. No tan solo, ¿verdad?, venir, como dicen por ahí, de visita, no, sino que tú tienes que permanecer. Permanecer en Él. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará siempre, no nomás, ¿verdad?, visitarlo, sino que tú tienes que permanecer en Él, hermanos, para que puedas producir fruto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Tienes que hacer una morada con Cristo Jesús, hermanos, Señor nuestro. Y tu vida va a empezar a ser diferente. Tú vas a empezar a producir fruto. Como un pámpano unido a la vid. No se puede dar fruto sin estar conectado con Cristo. Él te va a dar la capacidad para servir. Él te va a dar la capacidad para predicar el evangelio. Para que la obra del Señor se siga expandiendo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, hermano, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podréis hacer, hermano. Tiene que esforzarse, o tenemos que esforzarnos, hermano, por permanecer en comunión con Cristo Jesús. En medio de estos afanes, en medio de estas distracciones, hermano, de la vida, en medio de este ambiente que se opone, hermanos, al cristianismo, a la palabra del Señor, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios, permanecer en Cristo, hermano, y poder llegar a ser la luz del mundo, a este mundo que está en tinieblas. El cristiano tiene que ser diferente, hermano. Ya no podemos vivir de la misma manera que los incrédulos. Cuando tú permaneces en Cristo, estás unido en el Cristo, hermano, algo va a pasar en tu vida. Ya no vas a ser la misma persona, tú vas a ser diferente. Aleluya, tú vas a ser la luz, tú vas a llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitan de Cristo. Aleluya, a eso Dios nos ha llamado. Eso Dios nos ha salvado, para hacer su voluntad y cumplir con el propósito, hermano. Ese privilegio nos lo ha dado a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Dice, y si mis palabras permanecen en ti también. Eso quiere decir ser fiel a sus enseñanzas. Aleluya. Implica guardar y vivir según las enseñanzas de Cristo. Aleluya. Ya no podemos vivir a nuestra manera. No podemos engañarnos, hermano. Amén. No, tenemos que vivir según las enseñanzas de Cristo. Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. Debemos de tener cuidado de cómo pensamos.
Debemos de tener cuidado de cómo hablamos. Por eso es menester que usted y yo estemos conectados a Cristo, para que el carácter de Cristo esté en nosotros. De lo que decimos, hermano, las enseñanzas, ¿verdad?, de Cristo, debemos de ponerlas por práctica en nuestra vida. Requiere, hermanos, no tan solo leer la palabra, sino que cuando la leamos, aplicar esa palabra a nuestro corazón. Esa palabra que va a transformar tu vida. San Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Jesús? Y mi Padre dice, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Verdad? Todo aquel que guarda las palabras del Señor. Leíanos. Dice, si usted permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, que son las enseñanzas de Cristo. Hermanos, no se trata de religión, ¿verdad? Se trata de obediencia a la palabra del Señor Jesús, aleluya, que es la que nos cambia. La palabra de Dios es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida, las palabras del Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, que tenemos son vida y son espíritu en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si esta palabra mora en nuestro corazón y nosotros permanecemos en Cristo, hermanos, hay promesa de que todo lo que pidiéramos al Padre orando, Él lo hará. Él lo hará. Es un estilo de vida. Pide y será hecho, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla, el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Aleluya. Hay promesas de Dios para usted, para mí. Aleluya. Yo no sé cuántos de usted considere, hermanos, un grande privilegio, porque así es y así debe de ser, que el Señor nos haya llamado, que nos haya escogidos para ser sus discípulos. No lo tenemos que ver como una carga. No, hermanos. Jesús dijo que su carga es ligera. Amén. Su carga es ligera. No tenemos que mirarlo así. Oh, no, esto me demanda mucho. Y no lo mire como una carga. Mírelo como un privilegio, hermanos. El servir a Dios es un privilegio, hermanos. Que nunca se nos olvide eso. El servir a Dios. Dios tuvo misericordia de usted. Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Y Él nos hizo una nueva criatura para servirle. Aleluya. Para ser colaboradores de Él en su obra. Aleluya. Un grande privilegio que aún los ángeles anhelaban, pero que no se los dio. Lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí, hermano. Y déjeme decirle que esto no debemos de cambiarlo por nada de este mundo. Nuestra venida o nuestra ida de este mundo está cerca, hermano. Yo le animo a que no se desanime, que usted se acerque a Dios, que usted permanezca en Dios, que usted aplique la palabra de Dios a su corazón, porque en un abrir y cerrar de ojos, hermano, de repente se oirá la trompeta y los muertos en Cristo dicen que resucitarán primero y después nosotros los que estemos en pie seremos levantados con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes, hermano. Aleluya. Necesitamos estar conectados. Necesitamos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pide lo que quieras.
y os será hecho, dijo el Señor. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y así sean mis discípulos. Pues, medite por un momento, hermano. Aleluya. Nuestra vida, como está en Cristo, cómo estamos viviendo. Estamos enfocados, hermano, en las cosas terrenales. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque se ha levantado, bueno, siempre ha estado un espíritu de mentira y de engaño. Aleluya, sobre toda la iglesia, sobre los discípulos de Cristo. Y necesitamos nosotros, hermanos, siempre estar conectados con el Señor. Amén. Aleluya. Un mundo que está cambiando constantemente. Constantemente está cambiando. Y si no estamos nosotros, hermanos, fundados, ¿verdad?, en Cristo Jesús, vamos a cambiar. También nosotros, como el mundo cambia. Aleluya, pero nosotros no somos de los que cambiamos. Somos de los que permanecemos. Permanecer, hermanos, es mantenerse firme. No importa que el mundo cambie. Aleluya, nosotros debemos de estar firmes en la verdad de Dios. Y que la palabra del Señor perdure para siempre en nuestros corazones. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser un pámpano conectado a la vida, hermano? ¿Cuántos de verdad quieren ser un pámpano conectado a la vida? Amén. Aleluya. En el nombre del Señor. Yo pedir que esté de pie, hermanos, en este momento. Yo quisiera orar por usted, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pase a este altar y vamos a adorar a Dios, para que el Señor le fortalezca. Gloria a Dios. Hermano, Aleluya. ríndase a los pies de Cristo. Ríndase a los pies de Cristo. Que nada ni nadie, hermano, le quite el enfoque. Que su mirada esté siempre puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se va a levantar adversidad en contra de usted. Se van a levantar, hermanos, el enemigo en contra de usted, pero usted debe de confiar que es más grande el que está con usted que el que está en el mundo. Aleluya, usted necesita vestirse de toda la armadura de Dios para contrarrestar cualquier adversidad que venga en contra de usted.